Atenti. Querido Diego Leuen, estás en uno de los lugares y epicentro de la información del día de hoy en términos empresarios, en términos económicos. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como bien la presentaste vos al inicio del programa, estamos con la persona más importante del día que tiene que ver con la economía. Estamos hablando de la secretaria de Comercio, Paula Español, que nos va a explicar cómo va a funcionar este nuevo monitoreo de precios para controlar un poco, obviamente, que los alimentos y los insumos no suban más que la inflación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación. Sin ánimos de hacer grandes anuncios, básicamente lo que quisiera es explicar de qué se trata la medida. Es simplemente un régimen informativo que vamos a tener para las grandes empresas que nos puedan brindar a través de un sistema que desarrollamos precios y cantidades que busca fundamentalmente monitorear a toda la cadena de valor en sectores que han venido siendo críticos y que nosotros, para poder implementar mejores políticas y además tener las alertas tempranas suficientes en materia de desequilibrios de precios y de stock y abastecimiento, necesitamos esta información. Ahora, Paula... Por otro lado, solo quiero agregar una cosita, perdón, es para grandes empresas. Este también es otro tema importante porque muchas veces hablan del costo que generaría para una empresa generar toda esta información y la verdad que hay que ser consciente que estamos hablando en esta primera etapa de 500 grandes empresas que ya tienen un sistema administrativo que no va a tener ningún problema en brindar esta información. Bueno, de todas maneras, antes que nada, gracias por la deferencia para con nosotros, bienvenida, buenas tardes. De todas maneras, en las empresas dicen, mire, esto es un intervencionismo inútil que no va a terminar decantando en demasiado, dicho sea de paso, porque además la idea de controlar precio y cantidad es una idea que fracasó hasta en la República Socialista Soviética. Pregunta del millón es, en el gobierno, porque usted me dice no es para controlar, es simplemente para tener información suficiente para poder actuar hasta donde usted dice, ¿verdad, Paula? En el gobierno... Exacto, justamente, estamos hablando de monitorear y de información, no de intervenir, entonces no veo por qué ir un paso más atrás o ir tan lejos como a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, eso es lo que dicen, porque yo transmito lo que dicen algunos sectores, básicamente en el mundo empresario. Usted dice que va a requerir información sobre stock, es decir, cuánto tienen de productos, sobre costos, es decir, cuáles son los costos para producir ese producto X, que esto sí es novedoso y la empresa lo pidieron. El precio de venta vamos a pedirle, el precio de salida de fábrica, no toda su estructura de costos, es el precio de salida de fábrica por el canal al que esté vendiendo y las cantidades vendidas y al stock. Justamente nos permite adelantarnos a determinados problemas futuros que haya. Sin ir más lejos, ese es el sector productivo, por ejemplo, de la cadena final de alimentos y bebidas, que ha estado denunciando o ha dicho que tiene problemas por el incremento de los costos de los insumos o porque hay algún problema de abastecimiento en algunas de las cadenas como son la comercialización de los materiales de construcción o los precios en otros sectores. Entonces, estas cadenas son las que van a poder justamente analizarse hacia atrás y ver dónde está viendo realmente el problema. Claro, porque un planteo de los empresarios con la última reunión de un gabinete ampliado, donde entiendo estaba usted, estaba Guzmán, estaba Culfas, etcétera, fue decir, no miremos tanto los precios, sino que empecemos a también encuadrar el tema costos, digamos. Le pidieron explícitamente que el gobierno opere sobre esa estructura, ¿no es cierto? ¿Está bien lo que digo? Y usted lo que dice ahora es, bueno, vamos por justamente buscar tener mayor y transparencia en la información respecto a eso y saber si hay posición dominante, aplicar la ley de defensa de la competencia, si hay desabastecimiento, aplicar la ley de... Ahí estaría, yo diría, la iniciativa, Paula, en términos de qué es lo que procura el gobierno con esto. Sí, justamente, digamos, y no solo ir a eso, sino que además el mecanismo de alerta también le puede permitir a las empresas decir, no estoy pudiendo abastecer porque tengo un problema con los insumos, en un momento en el cual incluso en el mundo está habiendo problemas de abastecimiento de los insumos por la situación de pandemia mundial que vivimos, tener la posibilidad de alertar también es importante para las empresas y decir, este es mi costo, este está siendo mi problema de abastecimiento en determinado lugar de la cadena. Y nosotros vamos a poder trabajar con información. Me parece que no hay nada que se le pueda pedir más al Estado que trabaje con información clara, precisa y muy bien cuidada, porque por supuesto que es información que no es pública, sino que va a ser información que tiene todo el carácter, digamos, de cuidado de la información con el que se trabaja y de confidencialidad con el que se trabaja en la Secretaría. Ahora, cuando, por ejemplo, tengo una estructura de costo que tal bebida gaseosa se vende, o agua mineral, o tal alimento,
se vende a 10, que sale de planta a 10, ¿no es cierto? Que es lo que le va a pedir a la empresa X. Pero después ve en la góndola que en un lugar está 20, en otro está 30 o en otro está 40. Ahí van a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo se tomaría cartas? Porque después el comerciante le va a decir, mire, pasa que yo tengo un costo de alquiler mayor, lo que pasa es que yo tengo un costo de logística diferente, hasta que el producto me llega acá, el distribuidor me lo deja, tengo un contingente que contemplar, digamos, se entiende a dónde voy. En términos prácticos, ¿cómo actuaría en ese contexto detectada alguna anomalía en la Secretaría? Es que siempre te hay que ver la magnitud. Si hay algo que estamos acostumbrados y que ya sabemos es que muchas veces los productos tienen un distinto precio, exactamente el mismo producto, a veces hasta en la misma cadena de supermercado. Entonces Exacto. entendemos que hay una dispersión de precios que responde a otras cuestiones. Lo que hay que tener en cuenta es la magnitud de esa distorsión, para empezar. No es lo mismo que valga 2%, 3%, 5%, digamos, alguna magnitud no, a que valga 3 o 4 veces, porque ahí en definitiva claramente hay otro tipo de comportamiento. Uno también puede ver si estamos hablando de la misma región o regiones que tienen otro nivel de costo logístico. Me parece que el análisis nos va a permitir ser más claros a la hora de detectar algún tipo de comportamiento comercial o algún tipo de comportamiento especulativo. Cuando lo detectasen, ¿le aplicarán multas? No, ahí en todo caso tendremos que ver cuál es la normativa en función del comportamiento que se pueda aprobar, porque siempre lo que decimos es tenemos una normativa, cuando se ha aplicado la ley de abastecimiento en todos estos últimos meses, tiene que ver con que la normativa después se detecta y se hace todo un proceso administrativo. La información es solo para tener un mejor monitoreo y análisis que nos parece fundamental justamente por el reclamo que hay de los precios y entonces cómo podemos tener una mejor idea de cómo se forman los precios y también de las propias empresas que están reclamando de su estructura de costos. La información ahora, insisto, es para el análisis. En todo caso, después, si se avanza en procesos administrativos, será un proceso posterior que nada tiene que ver con este régimen informativo. ¿Precios máximos sigue? Porque había una idea de transitar desde precios máximos a precios cuidados y dejar atrás precios. ¿Se ratificará? Es que la pregunta más importante no es necesariamente si sigue, sino cómo y además cuál es el proceso en el cual vamos consolidando precios cuidados y el programa de congelamiento de precios, que fue la resolución 100, que se emitió en marzo de exactamente más o menos un año atrás, que tuvo que ver con la situación excepcional de la pandemia, cómo vamos transitando este camino paulatino y ordenado de salida del congelamiento. Pero eso no quiere decir, quiere decir que de un día para el otro salgamos del programa y además lo importante es saber cuántos son los productos que quedan y nosotros además, desde este proceso que iniciamos en el mes de noviembre, vamos analizando cuál es el impacto, cómo se está sucediendo este proceso de salida desde noviembre hasta ahora y ahí nos permite ir tomando definiciones que siempre tengan que ver con cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos e ir transitando este camino hacia precios cuidados, pero vuelvo a insistir con un análisis muy pormenorizado de qué sucede en cada uno de los pasos que vamos dando. Cuando uno ve la nafta que aumenta y el impacto que eso puede tener en la cadena de distribución y logística, supongo que usted debe decir, paremos lo antes posible porque todo eso termina teniendo alguna repercusión. El ministro Guzmán ha dicho que el gobierno está con la idea de concentrar inflación en el primer trimestre, que luego va a ir bajando. YPF ha confirmado que aumentará el próximo trimestre 15%, 18%, en fin, pero que luego ya no habrá más aumentos en el año. Usted dice, el gobierno juega todo a partir de mayo, abril, mayo, a bajar fuertemente la inflación a partir de mantener regulados los precios de servicios públicos y con un dólar medianamente quieto. ¿Eso es lo que está viendo usted? Digo, como política ya un poco más integral que excede lo estrictamente de Secretaría de Comercio Interior, ¿no? Pero que tiene impacto. Es que sí, por supuesto, el objetivo, como bien lo ha dicho el ministro, es ir hacia un proceso de desaceleración de la inflación que además tuvimos a finales del año pasado. No hay que olvidar que más allá de la cuestión del incremento de naftas o algunos de otros insumos, lo más importante que tuvimos a finales del año pasado vuelve a ser esta situación mundial con los precios de las commodities. Entonces, la situación de ir desacelerando no es solo porque vamos transitando el año y una cuestión temporal, sino porque lo que vamos es alejándonos un poco del shock
que hubo indefectiblemente con el precio de las commodities, tanto de los alimentos primarios como de los insumos intermedios. Entonces, esta situación mundial tiene un impacto y lo que se busca es tener esta política integral y alinear las expectativas para poder direccionar hacia esa desaceleración de la inflación sobre la que estamos trabajando en cada una de las áreas y de manera coordinada. Hoy el presidente Alberto Fernández pareció decir que, bueno, no es la prioridad el acuerdo con el fondo, etcétera, que tiene otras prioridades. Se especula mucho con la idea de posponer hasta después de las elecciones el eventual acuerdo. ¿Usted tiende a pensar que efectivamente no es prioritario, que hay otras cosas más prioritarias? O, en fin, ve que eso también hay que abordarlo porque al final del camino podría traer cierta tranquilidad y permitir ciertos flujos de inversiones y financiamiento de las empresas que permitan justamente no ajustar por estructura de precios? Digamos, la definición de cuánto es prioritario la temporalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es algo que, digamos, me toque definirlo a mí. Lo que yo no tengo dudas es que lo que tiene que suceder es que tiene que haber el mejor acuerdo. Entonces, más allá de la temporalidad, lo importante es hacer un buen acuerdo que tiene que siempre tener presente la historia desde la cual venimos. Estamos remontando una situación del enorme y gigantesco endeudamiento, no solo con el sector privado, sino con el FMI, que recibimos en diciembre del 2019, sobre el que se nos impuso además la situación de la pandemia. Entonces, acelerar procesos de negociación solo derivan en, digamos, perder herramientas de, digamos, grados de libertad, para negociar. Esto no quiere decir ni que haya que hacerlo necesariamente más lento o necesariamente más rápido, sino que hay que llevar adelante la mejor negociación, siempre defendiendo los intereses del país. Y me parece que en virtud de que uno vea un gobierno que está haciendo eso, va a haber más vocación de invertir en este país, porque si se hace eso, va a haber un impulso al consumo, a la demanda y a una reactivación que se consolida, y esa reactivación es la que va a incentivar la inversión y no necesariamente cerrar o no cerrar el acuerdo con el FMI. Sé que tengo que liberarle y quiero cumplir con usted, Paula, pero dos preguntas finales, una mía y una última de Lourdes. Respecto a el tema Edesur y Edenor, se lo hago yo más rápido. Sí. Hubo una imputación, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con las distribuidoras eléctricas? ¿Qué está viendo? La imputación, y en lo que respecta al área que está bajo la Secretaría de Comercio Interior, que es el área de defensa de los derechos de las y los consumidores, lo que vio puntualmente en un trabajo que hacemos junto con el ENRE, pero que tiene que ver con nuestra área de intervención, es que la información de cómo se hacen, digamos, la información de las boletas de electricidad que nosotros recibimos tiene que ser clara. Eso para empezar, tiene que ser una información clara, precisa, que uno entienda lo que le están cobrando, y además, si tuvo algún problema y algún reclamo porque tuvo algún incremento o no está de acuerdo o no está entendiendo qué le cobran, es obligación de la empresa darle una respuesta a las y los consumidores. Y lo que vimos justamente con estas empresas distribuidoras de generación eléctrica es que había un comportamiento sistemático en el cual no se cumplían con esta normativa de la ley de defensa del consumidor que rige a la Secretaría. Y esto no es solo con Edenor y Edesur. La Secretaría de Comercio Interior el año pasado hizo cerca de 140 imputaciones, en lo que llevamos, hasta ahora, 140 imputaciones de oficios contra las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, más allá de los reclamos puntuales que recibimos de un consumidor o una consumidora, cuando vemos que esos reclamos se repiten frente a una empresa, lo que estamos viendo no es un problema individual, sino un comportamiento sistemático, y es ahí que nosotros como Secretaría tomamos cartas en el asunto y hacemos una imputación de oficio. Y esto es lo que sucedió justamente con estas distribuidoras. La seguimos la próxima, sería un placer si pudiera venir al piso y conversamos más en extenso, pero le agradezco enormemente la deferencia que ha tenido para con nosotros, en particular en esta jornada, Español. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Intentaremos ir. Ahí está Paula Español. Nos vamos rápido, urgente.